Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio de la Radio Nacional de Colombia, de Señal Colombia, este espacio convergente también con plataformas para escuchar las historias de nuestros músicos y escuchar, lógicamente, también su música, su obra. Así que bienvenidos en este 2025 y les voy a dar las claves de nuestra invitada. Nació en Armenia. Lleva desde los 10 años en los escenarios, ha pasado desde la música andina, bambucos y pasillos para tocar el blues, el jazz, el rock y hoy por hoy nos presenta un viaje al corazón. Ella es nuestra querida Victoria Sur. Victoria, bienvenida. Hola, muchas gracias. A este espacio Enclave. Teníamos esta cita pendiente hace ratico. Con mucha alegría de estar acá. Bueno, pues Victoria, estaba yo hablando de sus inicios desde hace mucho tiempo, desde los 10 años, usted tocando en escenarios de la música andina colombiana. ¿Por qué la música? ¿De dónde empezó, digamos, este amor a la música y en este caso a los bambucos y a los pasillos? Pues mira, fue una cosa muy espontánea. La verdad, pues no vengo de familia de músicos, pero el Quindío sí es muy musical. Y es común encontrar allí en reuniones familiares, en fiestas, la gente cantando, tocando, sobre todo pues en la época cuando estaba más pequeña, bambucos, pasillos. El festival de duetos que está allí también presente, lo escuchábamos en la radio con mis papás. Así que por ahí empezó todo. Empezó en esas tertulias, conocí gente de Fun Música, que son los que organizan el Festival Mono Núñez, y ahí empezó todo, pero también en el colegio estaba en un grupo de pop, en el que empecé cantando, en un coro también, o sea, hubo como 4 proyectos de los que hice parte entre los 10 y los 13 años, y pues ahí ya se definió mi verdadera vocación. No, pero eso es muy pesado, uno desde los 10 años Imagínate. Saber qué hacer en la vida. Yo en los 10 años no tenía ni idea ni quién era. Sombra y Luz se llamó ese dueto que para los conocedores de la música andina colombiana marcó un gran capítulo en la historia de la música colombiana, de los festivales. Fue ganador del Festival Mono Núñez, el festival más importante de la música andina colombiana. ¿Usted era la sombra o usted era la luz? Imagínate que era la sombra. Después espero haberme convertido en luz. Pero Luz Ángela se llama la compañera del dueto y a mí me decían sombra porque en esa época iba mucho a Cali y me bronceaba y me acuerdo que una vez llegué a un ensayo del grupo del colegio y me dijeron, que está tan morena que parece una sombra. Entonces quedé la sombra y me cantaban La Sombra, esa canción que cantaba creo que Claudia de Colombia. Sí, La Sombra. Y llegaba al ensayo, La Sombra, La Sombra, La Sombra. Quedé la sombra. Y entonces, claro, cuando hicimos el dueto, pues éramos el dueto Sombra y Luz. Ay, mira, esa historia yo no la conocía, Victoria. Además tenía la voz oscurita. Yo era la segunda voz del dueto, así que todo coincidía. Y era tímida. Eso cambió después con el tiempo. ¿A uno sí se le quita la timidez con el tiempo, Victoria? Pues yo siento que la música me rescató de la timidez. O sea, es como... a mí me costaba socializar cuando estaba pequeña, era bastante tímida. Y una vez me monté en un escenario, sentí que podía comunicarme de otra manera y me sacó de allí, yo creo. O sea, usted gran parte de su vida, no voy a decir su edad, esas cosas no se dicen entre mujeres, pero gran parte de su vida ha estado en los escenarios. ¿Qué le ha proporcionado? Usted me lo estaba, digamos, diciendo, pero ¿qué ha sentido usted que le ha dado el escenario y el público desde tan niña, estando en los festivales de música andina colombiana, siempre con público, con gente que la admira? ¿Qué le ha dado a su vida eso? Yo creo que ante todo felicidad, ¿sabes? En estos días que estaba hablando con una persona, una terapeuta, me decía, es que te brillan los ojos cuando hablas de música. Y es verdad. Porque creo que es una lección de vida maravillosa, aunque a veces tenga sus altibajos, ¿no? Pero es precioso poder dedicarse al arte, a la música, a llevar un mensaje, a conectar con la gente, a estar creando constantemente y eso me permite a mí mantener, por ejemplo, la ilusión despierta. Qué bonito. Bueno, en 1994 Sombra y Luz ganó ese Festival Mono Núñez.
y Ahí ya pueden hacer cuentas. unos años después, 10 años después, usted arranca un proyecto en solitario. Si no estoy mal, usted ya está celebrando el año pasado, en el 2024, 20 años de su carrera en solitario. Miren, los 4 la persiguen. 1994 galardonada, en el 2004 Wow. lanza su Bambuco Ácido. Uy, no lo había pensado. Sí, en el 2004, o sea, que 20 años después, ¿no? De ese galardón del Mono Núñez, 20 años después casi nos volvemos a encontrar. Bueno, Bambuco Ácido me parece que es una respuesta a todo su camino andino, ¿no? Muy tradicional, muy de festivales, porque hay que decir que los festivales de música colombiana son muy conservadores en ese esquema del bambuco y del pasillo musicalmente. Algunos, digamos, dan algunas licencias a los artistas, pero normalmente son muy esquemáticos. Usted se va con un Bambuco Ácido, que es un bambuco con jazz, con blues. ¿Cómo fue ese cambio de esta niña que cantaba en los festivales con su vestido de bambuco, trencita, sombrerito, con su trenza de bambuco y de pasillo, a irse a un Bambuco Ácido donde ya los esquemas se rompen, donde hay mucho rock, jazz y, en fin, sobre todo jazz, siento? ¿Cómo fue ese cambio? Pues es que fue exactamente eso que estás diciendo. Venía de una burbujita de la música andina colombiana, que fue una etapa preciosa que yo adoro de mi vida, que es toda la raíz, la esencia con la música que yo empecé, que es la música de Colombia, la música andina colombiana, tradicional. Pero yo llego a Bogotá a vivir desde los 16 años y empiezo a descubrir, y eso debo decirlo acá, reconocerlo públicamente, porque los festivales Jazz al Parque y Rock al Parque a mí me abrieron la mente y la posibilidad de entender que había muchas más músicas. Y no solamente eso, sino que las músicas se podían mezclar. Cuando estuve, después de estudiar comunicación social, tuve la oportunidad de irme un tiempito a La Habana, Cuba. Allá los amigos colombianos con los que estábamos estudiando hacíamos unas fusiones de músicas de las costas colombianas con jazz y con rock. Así que entre todo ese movimiento de cosas que estaba sucediendo en mi vida en ese momento, pues descubrí que las músicas también podían irse a otros lugares, expandirse, mezclarse, y descubrí el jazz, el rock. Entonces toda esa información que yo traía de las músicas tradicionales, pues lógicamente en ese momento se mezclaron con estas influencias y con la dirección en ese momento y ayuda también de Juan Sebastián Monsalve, que es gran músico colombiano, que estaba en ese momento en el jazz y en la escena del jazz bogotano. Sí, la verdad es que usted ha transitado muchos géneros y ha sido una, digamos, una luchadora musical, porque ha experimentado con todo sin miedo, ¿no? En cada producción, hasta encontrar su propia voz, ¿no? Yo creo que tal vez en los últimos álbumes yo la siento cada vez más latinoamericana, ¿no? Desde Tu Continente, de pronto ese homenaje que usted le hizo a las mujeres latinoamericanas, a las cantoras. Los Viajes del Corazón continúa siendo como ese canto. Y yo creo que su apellido Victoria cada vez tiene más sentido, ¿no? Usted es como el sur de Latinoamérica porque usted se canta todo, desde las rancheras hasta el bossa nova, guapangos. Bueno, usted pasa por todo lado, ha pasado, sobre todo en este último tiempo. Bueno, hoy estamos haciendo como un recorrido muy rápido de la carrera de Vicky, porque está cumpliendo 20 años de carrera en solitario, que como decíamos arrancó en el 2004, y ahora está presentando un álbum que el próximo 8 de marzo estará presentando en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Todo esto para llegar a esos viajes del corazón. Tuvimos un pequeño viaje por su carrera. Ahora los viajes del corazón, Vicky. Un álbum que, como decía al inicio, nuevamente reitera que usted es una cantadora latinoamericana, yo siento, no sé, ahí transita por varios géneros. Cuéntanos un poco el concepto de este álbum, porque usted siempre trabaja todo conceptualmente, siempre lo imagina y cada canción forma parte casi que de una historia. Sí, es lindo lo que dices. Es verdad que han sido como unos discos muy conceptuales. A veces son más pensados desde antes, otras veces se van dando en el camino. Este disco y estas canciones son una historia de amor de principio a fin, desde que se anuncia hasta que termina y se libera del dolor. Esa es la idea que tengo de este disco. Y se fueron dando de manera muy, muy espontánea. Es una historia que va narrando esos comienzos, ese enamoramiento, ese anuncio, ese momento en el que ya estás dentro de la historia.
Luego cuando empiezan también las preguntas, las dudas y finalmente cuando están esas promesas que no se cumplen y termina la historia y terminas por aceptar y por ir soltando, ¿no? De a poco esa historia. Bueno, ¿y en qué punto de esa historia va Vicky? No, ya trascendió. Ahora, ¿cómo está el corazón? Ssolo estás El corazón está floreciendo. Entonces, el corazón floreciendo. ¿Y el corazón floreciendo es qué? ¿Que se está enamorando? ¿En dónde Me va? enamoro todos los días. Bueno, Te estoy hablando en clave. Bueno, los viajes del corazón. Bueno, hay son 9 canciones. Bueno, acá tengo el álbum, que tengo el placer de tenerlo. A mí me encanta el disco, a pesar de que estamos en las épocas digitales. Qué bueno que todavía lo saques en objeto, en disco. Lo dudé, pero dije, no, es que me hace falta el objeto físico. Sí, hace falta. Además, con una tarjetita lo más de hermosa. Toda una estética preciosa. Y el video de la canción, que es como una ranchera, Ojalá nos crucemos otra vez, hermosísimo. Bueno, cuéntenos de todas estas canciones. ¿Son escritas todas por usted, Victoria? ¿Quién participa en la producción? Sí, son todas escritas por mí. En la producción participan guitarristas ante todo. Yo quería hacer un álbum muy íntimo, a diferencia de mis álbumes anteriores que han sido mucho más llenos de instrumentos, con formatos muy grandes. Yo quería volver a ese formato sencillo de la guitarra. Entonces está un argentino que se llama Pancho Rodríguez, un guitarrista maravilloso con quien toqué hace un par de años acá, con una invitación de la Filarmónica de Bogotá. También está Camilo Giraldo, que es un guitarrista maravilloso con quien he tocado ya muchas veces. Está Carlos Mario Muñoz, que es el guitarrista con quien estoy tocando, que es increíble. Sí, un saludo a nuestro querido, tremendo músico. Es bellísimo, toca increíble y es un guitarrista impresionante como todos. Y también está Pedro Moraes, que es un brasileño cantautor que no solamente toca la guitarra en días claros, sino también canta en portugués. Y es una canción también que quiero mucho del disco. Y está Rafa Locina en la percusión. Esos son como los músicos que están allí presentes. También está Diego Bahamón en el tiple, en un tema. Y bueno, eso, grabado en Groove Studios, que es un gran estudio, y bueno. Ay, qué bueno. Pues vamos a escuchar, a mí me gustó mucho, y estaba hablando yo del video, de ese video precioso que usted se ve hermosísima en Suezca. Me gusta porque también es minimalista, ¿no? Es la montaña, es usted, y quemando, ¿no? Como uno se imagina cuando se despide de un amor, que coge las cartas y las quema, el fuego. Un poco a la antigua también, ya las cartas ni existen. Vicky, ¿y quién es el protagonista de esta historia? No, esos son secretos. Pero esa la escribió usted, es sí, suya. esa es mía. Todas las canciones de este álbum, de estos viajes del corazón, son suyas, muy Todas personales. Son mías, son muy personales. ¿Hacia dónde vas? No, pues es una canción muy del despecho, ¿no? Además el despecho mexicano siempre tiene algo de revancha, ¿no? Esa revancha, ojalá nos encontremos. Pero no para querernos otra vez. No, para devolverle todo lo vivido. Qué bueno. Por eso el equipaje con todas las cositas, las cartas, los vinos, las manzanas, todo lo compartido y ahí toma. Ay. La idea es que simbólicamente se entregue ese equipaje y uno vuelva otra vez liviano. Bueno, yo decía, este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, usted va a hacer tremendo concierto en el Julio Mario Santo Domingo para presentar este álbum. ¿Cuál es la expectativa, Victoria? ¿Y cómo se siente usted cada vez que se enfrenta a un público sola y digamos que con su música, acompañada de su trayectoria, de su música, de todo eso que la ha acompañado en su vida? Hay muchas cosas para celebrar en este concierto y por ahí lo he estado diciendo en mis redes. Una, pues obviamente este disco, que es un disco que me ha hecho crecer muchísimo, también ha sido muy terapéutico y es el 7º de mi carrera, se cumplen 20 años de mi carrera y además es en el Día Internacional de la Mujer. Ese día voy a hacer una presentación y voy a anunciar un proyecto que viene en camino también en homenaje a una poeta quindiana que se llama Carmelina Soto, que es un disco que también ya está listito y que está próxima también a compartir, y es la musicalización de poemas de esta poeta grande de mi tierra, del Quindío. Ya ella falleció hace unos años, pero es una poeta grandísima, muy poco conocida, y que me siento feliz de poder hacer un homenaje y traer su voz de nuevo a través de las canciones. Entonces ese día cantaré uno de esos temas y anunciaré ese proyecto, así que también será un homenaje en el Día
Internacional de la Mujer a esta gran poeta del Quindío. Entonces va a pasar eso, va a tener unos invitados maravillosos, voy a anunciar ya de una vez algunos. Está Marta Liliana Bonilla, que es una gran arpista de la Filarmónica, con quien hicimos una versión de una de mis canciones, vamos a interpretarla ese día. Nicolás Ospina, que ha sido un músico amigo maravilloso con quien tenemos un proyecto a dúo, vamos a hacer también un par de canciones. Camilo Giraldo va a estar presente, va a estar por supuesto Carlos Mario Muñoz y Rafa Lucina, y hay un par de invitados más que están por ahí pendientes que les anunciaré pronto, pero bueno, eso me tiene muy emocionada. Va a ser un viaje por estas canciones y por algunas canciones del repertorio latinoamericano, especialmente de mujeres. Ay, qué bonito. De Chabuca Granda, de Violeta Parra. Un poco de lo de Tu Continente, exacto, de ese álbum tan bonito. Disco. Pues no, Victoria, qué bueno que arranque este 2025 con tantos proyectos. Para cerrar, yo tengo unas preguntas que siempre tengo como al cierre en clave. Y quería preguntarle, justamente, vivir de la música, ¿cuál es la clave suya, la que ha tenido para mantenerse en la independencia? Porque usted es una mujer que muchos de esos proyectos los ha financiado, autofinanciado, es decir, ha sido una lucha constante. ¿Cómo se hace para mantenerse en la independencia y vivir de la música? Yo creo mucho en la abundancia de la vida, que siempre me está proporcionando esas posibilidades y el camino, siempre se me van abriendo los caminos. Pero por supuesto hay mucha organización y mucha constancia, y sobre todo creer mucho en el proyecto, creer mucho en lo que hago. Esa insistencia creo que es una de las cosas que quizás me ha permitido seguir, ¿no? Creer en lo que hago y creer en que puedo vivir de la música, en que puedo crear canciones y llevar mi voz y mis canciones a diferentes escenarios. Con mucho trabajo. Por supuesto, también estuve mucho tiempo en la docencia, que también fue una etapa muy hermosa, y en un momento dije, bueno, yo quiero realmente vivir de hacer conciertos, de hacer mi música, y eso es lo que está sucediendo hoy en día y me tiene muy feliz. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la clave de la felicidad? ¿Cuál es la clave de la felicidad? Yo creo que tomar esas decisiones correctas y vivir de lo que amas y vivir con quien amas. Creo que esas dos son claves importantes para la felicidad. Bueno, muy bien. Pues, querida Victoria, qué grato, como siempre, tenerla aquí en la cabina de Radio Nacional de Colombia, que ha sido testigo de todo su crecimiento musical. Creo que nos hemos acompañado mutuamente durante toda esta etapa, estos 20 años de música. Lo mejor en este 2025, a la gente la invitación para que escuchen a Victoria Sur. Todos sus álbumes están allí en Spotify, en plataformas, y bueno, la invitación al Teatro Julio Mario Santo Domingo el próximo 8 de marzo.